Palos de la Frontera tiene que pensar primero en los palermos y en su bienestar, porque aquí podemos hacerlo. Que a todo llega un equilibrio, otro camino, una conciencia que se despierta y de sur a norte un horizonte donde tu voz tiene respuesta. Palos de la Frontera tiene que mirar al futuro. Su historia y su cultura serán prioridad para seguir desarrollando. Cuento contigo, cuento yo, cuento contigo, cuento yo, cuento contigo. Palos de la Frontera necesita dejar de ser un pueblo dividido. Aquí todos somos iguales y las oportunidades tienen que ser para todos. No más errores, por nuestro pueblo, por nuestra tierra, por un futuro que ya se acerca. Palos de la Frontera tiene que dejar de ser el cortijo de nadie. Los recursos municipales se pueden gestionar mejor y de otra manera. Contigo, cuento yo, cuento contigo, cuento yo, cuento contigo. Ahora llega tu momento y es la oportunidad de mirar al futuro con optimismo e ilusión, sabiendo que todo es mejorable. Vótanos. El voto es libre y secreto, no lo olvides. Otra manera, una ilusión que a todo llega, un equilibrio, otro camino, una conciencia que se defiende. Palerma Independiente, Cristóbal Rojas, otra forma de ser, otra forma de actuar. Abierta, sin más temores, solo tu cuenta. Cuento yo, cuento contigo. Palos de la Frontera tiene que pensar primero en los palermos y en su bienestar, porque aquí podemos hacerlo. Que a todo llega un equilibrio, otro camino, una conciencia que se despierta y de sur a norte un horizonte donde tu voz tiene respuesta. Palos de la Frontera tiene que mirar al futuro. Su historia y su cultura serán prioridad para seguir desarrollando. Cuento contigo, cuento yo, cuento contigo, cuento yo, cuento contigo. Palos de la Frontera necesita dejar de ser un pueblo dividido. Aquí todos somos iguales y las oportunidades tienen que ser para todos. No más errores, por nuestro pueblo, por nuestra tierra, por un futuro que ya se acerca. Palos de la Frontera tiene que dejar de ser el cortijo de nadie. Los recursos municipales se pueden gestionar mejor y de otra manera. Contigo, cuento yo, cuento contigo, cuento yo, cuento contigo. Ahora llega tu momento y es la oportunidad de mirar al futuro con optimismo e ilusión, sabiendo que todo es mejorable. Vótanos. El voto es libre y secreto, no lo olvides. Otra manera, una ilusión que a todo llega, un equilibrio, otro camino, una conciencia que se defiende. Palerma Independiente, Cristóbal Rojas, otra forma de ser, otra forma de actuar. Abierta, sin más temores, solo tu cuenta. Cuento yo, cuento contigo. Palos de la Frontera tiene que pensar primero en los palermos y en su bienestar, porque aquí podemos hacerlo. Que a todo llega un equilibrio, otro camino, una conciencia que se despierta y de sur a norte un horizonte donde tu voz tiene respuesta. Palos de la Frontera tiene que mirar al futuro. Su historia y su cultura serán prioridad para seguir desarrollando. Cuento contigo, cuento yo, cuento contigo, cuento yo, cuento contigo. Palos de la Frontera necesita dejar de ser un pueblo dividido. Aquí todos somos iguales y las oportunidades tienen que ser para todos. No más errores, por nuestro pueblo, por nuestra tierra, por un futuro que ya se acerca. Palos de la Frontera tiene que dejar de ser el cortijo de nadie. Los recursos municipales se pueden gestionar mejor y de otra manera. Contigo, cuento yo, cuento contigo, cuento yo, cuento
cuento contigo. Ahora llega tu momento y es la oportunidad de mirar al futuro con optimismo e ilusión, sabiendo que todo es mejorable. Vótanos. El voto es libre y secreto, no lo olvides. Otra manera, una ilusión que a todos llega, un equilibrio, otro camino, una conciencia que se defiende. Nación Palerma Independiente, Cristóbal Rojas, otra forma de ser, otra forma de actuar. Abierta, sin más temores, solo tu cuenta. Cuento, yo cuento contigo. Palos de la Frontera tiene que pensar primero en los palermos y en su bienestar porque aquí podemos hacerlo. Que a todo llega un equilibrio, otro camino, una conciencia que se despierta y de sur a norte un horizonte donde tu voz tiene respuesta. Palos de la Frontera tiene que mirar al futuro. Su historia y su cultura serán prioridad para seguir desarrollando. Cuento contigo, cuento yo cuento contigo, cuento yo cuento contigo. Palos de la Frontera necesita dejar de ser un pueblo dividido. Aquí todos somos iguales y las oportunidades tienen que ser para todos. No más errores, por nuestro pueblo, por nuestra tierra, por un futuro que ya se acerca. Palos de la Frontera tiene que dejar de ser el cortijo de nadie. Los recursos municipales se pueden gestionar mejor y de otra manera. Contigo, cuento yo cuento contigo, cuento yo cuento contigo. Ahora llega tu momento y es la oportunidad de mirar al futuro con optimismo e ilusión, sabiendo que todo es mejorable. Vótanos. El voto es libre y secreto, no lo olvides. Otra manera, una ilusión que a todos llega, un equilibrio, otro camino, una conciencia que se defiende. Nación Palerma Independiente, Cristóbal Rojas, otra forma de ser, otra forma de actuar. Abierta, sin más temores, solo tu cuenta. Cuento yo cuento contigo. Palos de la Frontera tiene que pensar primero en los palermos y en su bienestar porque aquí podemos hacerlo. Que a todo llega un equilibrio, otro camino, una conciencia que se despierta y de sur a norte un horizonte donde tu voz tiene respuesta. Palos de la Frontera tiene que mirar al futuro. Su historia y su cultura serán prioridad para seguir desarrollando. Cuento contigo, cuento yo cuento contigo, cuento yo cuento contigo. Palos de la Frontera necesita dejar de ser un pueblo dividido. Aquí todos somos iguales y las oportunidades tienen que ser para todos. No más errores, por nuestro pueblo, por nuestra tierra, por un futuro que ya se acerca. Palos de la Frontera tiene que dejar de ser el cortijo de nadie. Los recursos municipales se pueden gestionar mejor y de otra manera. Contigo, cuento yo cuento contigo, cuento yo cuento contigo. Ahora llega tu momento y es la oportunidad de mirar al futuro con optimismo e ilusión, sabiendo que todo es mejorable. Vótanos. El voto es libre y secreto, no lo olvides. Otra manera, una ilusión que a todos llega, un equilibrio, otro camino, una conciencia que se defiende. Nación Palerma Independiente, Cristóbal Rojas, otra forma de ser, otra forma de actuar. Abierta, sin más temores, solo tu cuenta. Cuento yo cuento contigo. Palos de la Frontera tiene que pensar primero en los palermos y en su bienestar porque aquí podemos hacerlo. Que a todo llega un equilibrio, otro camino, una conciencia que se despierta y de sur a norte un horizonte donde tu voz tiene respuesta. Palos de la Frontera tiene que mirar al futuro.
Su historia y su cultura serán prioridad para seguir desarrollando. Cuento contigo, cuento yo cuento contigo, cuento yo cuento contigo. Palos de la Frontera necesita dejar de ser un pueblo dividido. Aquí todos somos iguales y las oportunidades tienen que ser para todos. No más errores, por nuestro pueblo, por nuestra tierra, por un futuro que ya se acerca. Palos de la Frontera tiene que dejar de ser el cortijo de nadie. Los recursos municipales se pueden gestionar mejor y de otra manera. Contigo, cuento yo cuento contigo, cuento yo cuento contigo. Ahora llega tu momento y es la oportunidad de mirar al futuro con optimismo e ilusión, sabiendo que todo es mejorable. Vótanos. El voto es libre y secreto, no lo olvides. Otra manera, una ilusión que a todos llega, un equilibrio, otro camino, una conciencia que se defiende. Palerma Independiente, Cristóbal Rojas, otra forma de ser, otra forma de actuar. Abierta, sin más temores, solo tu cuenta. Cuento yo cuento contigo. Palos de la Frontera tiene que pensar primero en los palermos y en su bienestar porque aquí podemos hacerlo. Que a todo llega un equilibrio, otro camino, una conciencia que se despierta y de sur a norte un horizonte donde tu voz tiene respuesta. Palos de la Frontera tiene que mirar al futuro. Su historia y su cultura serán prioridad para seguir desarrollando. Cuento contigo, cuento yo cuento contigo, cuento yo cuento contigo. Palos de la Frontera necesita dejar de ser un pueblo dividido. Aquí todos somos iguales y las oportunidades tienen que ser para todos. No más errores, por nuestro pueblo, por nuestra tierra, por un futuro que ya se acerca. Palos de la Frontera tiene que dejar de ser el cortijo de nadie. Los recursos municipales se pueden gestionar mejor y de otra manera. Contigo, cuento yo cuento contigo, cuento yo cuento contigo. Ahora llega tu momento y es la oportunidad de mirar al futuro con optimismo e ilusión, sabiendo que todo es mejorable. Vótanos. El voto es libre y secreto, no lo olvides. Otra manera, una ilusión que a todos llega, un equilibrio, otro camino, una conciencia que se defiende. Palerma Independiente, Cristóbal Rojas, otra forma de ser, otra forma de actuar. Abierta, sin más temores, solo tu cuenta. Cuento yo cuento contigo. Palos de la Frontera tiene que pensar primero en los palermos y en su bienestar porque aquí podemos hacerlo. Que a todo llega un equilibrio, otro camino, una conciencia que se despierta y de sur a norte un horizonte donde tu voz tiene respuesta. Palos de la Frontera tiene que mirar al futuro. Su historia y su cultura serán prioridad para seguir desarrollando. Cuento contigo, cuento yo cuento contigo, cuento yo cuento contigo. Palos de la Frontera necesita dejar de ser un pueblo dividido. Aquí todos somos iguales y las oportunidades tienen que ser para todos. No más errores, por nuestro pueblo, por nuestra tierra, por un futuro que ya se acerca. Palos de la Frontera tiene que dejar de ser el cortijo de nadie. Los recursos municipales se pueden gestionar mejor y de otra manera. Contigo, cuento yo cuento contigo, cuento yo cuento contigo. Ahora llega tu momento y es la oportunidad de mirar al futuro con optimismo e ilusión, sabiendo que todo es mejorable. Vótanos.
El voto es libre y secreto, no lo olvides. Otra manera, una ilusión que a todos llega, un equilibrio, otro camino, una conciencia que se defiende. Nación Palerma Independiente, Cristóbal Rojas, otra forma de ser, otra forma de actuar. Abierta, sin más temores, solo tu cuenta. Cuento, yo cuento contigo.